Primero que nada, bueno, buenas tardes a don Álvaro, a don Marco. Muchas gracias por estar aquí, a los miembros de Junta Directiva, del Consejo y afiliados en general. Voy a ser bastante conciso, tengo cerca de 16 diapositivas, como un minuto por diapositiva para ver si me da tiempo, entonces voy a ir tratando de hablar rápido para poder ir avanzando. Tal vez si me la devuelve ahí, don Más, la primera. Bueno, lo primero que voy a comenzar diciendo es, una más todavía para atrás, es que yo sí difiero en gran medida sobre los dos expositores que tenemos el día de hoy en torno a la creación del ROP o por qué fue que se creó el ROP, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de pensiones, del IBM, del proyecto como tal, porque esta discusión, lo bonito de esta discusión es que nos pone a hablar de todo, nos pone a hablar de las pensiones y de cómo salvar al IBM principalmente, que creo que es una de las cosas más importantes. Entonces, lo que yo considero es que tiene que darse en Costa Rica una reversión del proceso de privatización que comenzó en el año 2000 y además hablar un poquito sobre el retiro del ROP. ¿Qué creo yo? Bueno, que la ley del año 2000, la ley de protección al trabajador, se creó con la intención, como dice la ley, solo que a veces los nombres de la ley hacen lo contrario a lo que dice el nombre, ¿verdad? Protección, yo no sé qué tanto protege al trabajador esta ley, pero lo que sí podemos decir es que en el año 2000, a partir del 95, inclusive podemos tirarnos atrás al 83, a los 80, cuando comienzan las profundizaciones de las modificaciones neoliberales en Costa Rica, que se empieza a debilitar la cotización estatal, ¿verdad? Por ahí Oscar Arias bajó del 3.25 al 0.25 la cotización estatal al IBM, ¿verdad? Entonces podemos hablar de muchas causas de por qué el IBM ha venido quebrando o ha venido en alguna medida siendo insuficiente para darle la protección y la seguridad social a los costarricenses, pero lo que sí es cierto es que en el 2000 se crea la ley del ROP con la intención de introducir una tendencia hacia la privatización de las pensiones en Costa Rica. Y esto no solo en Costa Rica, en todo el mundo. Entre 1984 y el 2018, cerca de 30 países privatizaron total o parcialmente sus fondos de pensiones. En Costa Rica lo hicieron parcialmente, con la creación del régimen obligatorio de pensiones complementarias, y una de las principales pérdidas de la solidaridad en las pensiones es la creación de las cuentas de capitalización individual, precisamente, además de eliminar la cotización estatal, ¿verdad? Ahí es patronal nada más y trabajador, pero además la introducción de una capitalización individual lo que genera es, bueno, una reducción, una limitación a la creación de excedentes, a la solidaridad de los fondos de pensiones como tal, y a brindarle el manejo de estos recursos públicos, que son recursos públicos, a operadoras ahora de capital público y privado. Que si ustedes pueden ver ahí, público está entre comillas, porque, bueno, los bancos estatales, a pesar de que son públicos, poco interés tienen por brindar algún tipo de servicio social, más tienen una lógica de mercado. Entonces, ¿qué se crea con la ley del ROP? Bueno, introducir una lógica de mercado de lucro privado en torno al manejo de las pensiones en Costa Rica, pero ahora con la creación de las pensiones complementarias. Ahora sí lo podemos pasar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero evaluemos el primer pilar, ¿verdad? Porque el ROP es el segundo pilar. Costa Rica, a partir del 2000, tiene este sistema multipilar de 4 pilares. El primer pilar son las pensiones básicas, el segundo complementarias, el tercero voluntarias y el cuarto es el famoso fondo de capitalización laboral. Entonces, evaluando rápidamente el primer pilar y solo hablando del IBM, porque si no tendríamos que dedicar mucho tiempo, la conclusión de los estudios actuariales difieren de la fecha, ¿verdad? Hay unos pleitos ahí entre varios estudios actuariales del IBM, pero todos dicen que va a quebrar, ¿verdad? El IBM, unos dicen que para una fecha, otros dicen que para otra, pero entre el 2028 y 2034 se van a acabar las reservas del IBM. ¿Y cuáles son las propuestas para salvar al IBM? Elevar la de retiro hasta los 70 años, aumentar el monto de cotización hasta llegarlo al 26%, calcular la tasa de reemplazo ahora con promedio de 25 años y ya no de 20. Entonces, si ustedes se ponen a ver, todas las propuestas que han habido en los diferentes estudios actuariales para salvar el IBM van a afectar única y exclusivamente a los afiliados, o se van a recargar sobre los futuros pensionados, ¿verdad? Que tirar de 65 a 70 años es un crimen a las personas y a los educadores ahora también que nos quieren tirar de 60 a 65 años. Entonces surge un gran cuestionamiento, si de verdad lo que se quería era garantizar la seguridad social, si lo de verdad que se quería era garantizar las pensiones en Costa Rica, ¿por qué en vez de crear al IBM, por qué en vez de crear el ROP, por qué mejor no se fortaleció al IBM? ¿Verdad? En esta ley del ROP, la única medida para fortalecer al IBM fue crear una contribución de 15% de las utilidades de las empresas públicas. Y durante 20 años nunca se reglamentó esta contribución y nunca estos recursos que provenían de las utilidades de las empresas públicas se pasaron al régimen del IBM. Entonces, en realidad,
el cuento del IBM, de las pensiones solidarias, a un final de cuentas es un cuento porque durante más de 20 años, inclusive mucho tiempo atrás, no se tomaron las medidas, no se tomaron las acciones para poder salvar lo que sí es solidario, que es el primer pilar, ¿verdad? Y es una cotización tripartita y además de cuentas de capitalización colectiva, que aquí ya el compañero Marco mencionó que las cuentas de capitalización individual no son solidarias porque precisamente la creación de este tipo de pensiones complementarias es en alguna medida transformar esa solidaridad que nosotros veníamos conociendo y convertirla nuevamente en un lucro de mercado, ¿verdad? Y aquí las experiencias de los países, porque esto no es nuevo en Costa Rica. Este documento es muy bueno, es un documento de la OIT de este año y menciona que estos 30 países que entre el 84 y el 2018 privatizaron los fondos de pensiones, cerca de 18 países ya se han devuelto, ¿verdad? Esto en América Latina y Europa del Este. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta y en el mismo estudio se dieron cuenta, y yo ahí difiero con don Álvaro en el sentido de que no es cierto que un fondo de pensiones, ya sea administrado públicamente o administrado privadamente, sea igual, ¿verdad? Porque muestran características muy distintas y este mismo estudio lo confirma. Todos los fondos de pensiones privados fracasaron en el torno a garantizar en la vejez seguridad de ingresos, porque tenían bajo desempeños en términos de cobertura, niveles de beneficios, costos administrativos, costos de taxación, impactos sociales, fiscales negativos, y los únicos beneficiados, llega la OIT, de todo este proceso histórico de privatización de los fondos de pensiones han sido el sistema financiero, las operadoras, las aseguradoras, y por supuesto los grandes perjudicados, como siempre, los afiliados. Y entonces surge otro gran cuestionamiento, ¿verdad? Que es una de las posturas que desde el Departamento de Política Pública hemos manifestado. ¿Por qué? Esta no es tanto una propuesta, más es como una idea, porque en términos actuariales, financieros, llevar esto a la práctica es bastante complicado en cuestiones técnicas, pero bueno, ¿por qué no tomar el ROP, incorporarlo dentro del IBM y salvar al IBM, ¿verdad? No es tan sencillo como agarrar de aquí para acá, ¿verdad? Ya don Álvaro mencionó toda la complicación matemática y técnica que esto tendría, pero si en realidad queremos salvar los fondos de pensiones solidarios en Costa Rica, bueno, podría ser un cuestionamiento o un planteamiento interesante que podría quedar por ahí, pero lo que sí es cierto es que debemos revertir ese proceso de privatización que comenzó en el año 2000. Puedes pasar. ¿Y a qué llegamos? Bueno, entonces aquí empezamos a hablar ya de la insuficiencia de las pensiones complementarias, porque es cierto, 19 años tiene creado el ROP y hoy por hoy, 19 años después, siguen mostrando insuficiencia en la protección y cumpliendo la tal función social para la cual fueron creadas, ¿verdad? Que era complementar precisamente la pensión básica y aportar a la seguridad social. Y por aquí identificamos cerca de 4 causas principales de por qué las pensiones complementarias no alcanzan, ¿verdad? La primera es porque, bueno, las pensiones básicas son muy bajas y entonces en la fórmula de cálculo de pensión complementaria hay una variable que es la pensión básica. ¿Y por qué son bajas las pensiones básicas? Bueno, porque a partir de los 80 hemos tenido un debilitamiento y un desmantelamiento del programa de beneficios o del perfil de beneficios de las pensiones y llegamos a tasas de reemplazo del IBM del 60%, hablando en números altos, ¿verdad? Porque hay gente que inclusive tienen tasas de reemplazo menores, o sea, menos de un 60% de su último salario. Para el caso magisterio estamos hablando del 78, 80, inclusive menos también. Y entonces, para una etapa en la cual usted ocupa más recursos, de ahí más bien tienen menos recursos que su último salario, y esto es preocupante, y además esto va a afectar su monto de pensión complementario. ¿Cuál es otra de las razones por cuales las pensiones complementarias son muy bajas? Bueno, porque la fórmula de cálculo BANU, ¿verdad? La famosa fórmula de cálculo definida en el reglamento del 2010, está utilizando parámetros desproporcionados, ¿verdad? Y entonces aquí ya se mencionó el tema de los 115 años de vida, ¿verdad? Que es un tema bastante preocupante, hacer una estimación en función de un parámetro como este, pero además, y es algo que no se habla tanto, es el tema de las tasas de rendimiento de referencia, ¿verdad? Porque otra fórmula para calcular su pensión complementaria es la tasa de rendimiento que han venido teniendo las operadoras, y la pensión a los afiliados se la pagan con una tasa de rendimiento del 3%. Pero ¿qué hemos tenido en la práctica? Que las 6 operadoras no han bajado de tasas de rendimiento de referencia del 4.5. Inclusive para el caso de Vida Plena o la Caja tenemos tasas de rendimiento del 5.5, 5.7, ¿verdad? Entonces te pagan la pensión a vos con un 3%, pero en la práctica están teniendo 4.5, 5, 5.7. ¿Quién se deja la diferencia, verdad? Entonces esto evita que las pensiones complementarias puedan ser un poco más altas, ¿verdad? Aquí podemos pasar a la tercera razón, lo que ya se ha mencionado, no voy a ahondar mucho, un fondo que todavía no ha madurado por completo, le faltan unos 15 años más o menos, 16, y otro que no es menos importante es que el fondo, o más bien las pensiones complementarias son evaluables cada año, ¿verdad? Entonces cada año usted va nuevamente a donde su operadora de pensiones y esta le va a actualizar su monto de pensión, pero se la va a actualizar para abajo, para arriba.
¿Y por qué para abajo para arriba? Bueno, porque si la operadora está teniendo pérdidas o ganancias en el mercado de capitales, le va a trasladar el beneficio o la pérdida al afiliado, ¿verdad? Entonces estamos teniendo en la práctica que las operadoras no están asumiendo el riesgo del mercado de capitales, se lo están trasladando al afiliado. Entonces tenemos 4 razones, tenemos otras tantas, ¿verdad? Pero 4 principalmente por las cuales las pensiones son hoy por hoy insuficientes y no se podrían catalogar como eso, como una pensión, porque no complementa, se convierte más en una especie de subsidio, ¿verdad? Y no cumplen la tal función para la cual, que yo discuto, pero bueno, para la tal cual fueron creadas. Por lo tanto, desde la Asesoría Política Pública, hemos decidido que en el tanto estas pensiones complementarias no alcancen un mínimo que de verdad permita complementar y garantizar la seguridad social, se tiene que permitir el derecho al retiro total, ¿verdad? Esta asesoría recomienda que es oportuno apoyar este texto de ley, aunque ya vamos a hablar del texto de ley, ¿verdad? Porque hay otras bemoles que tienen por ahí, pero en el tanto estas pensiones no alcancen realmente un mínimo que complemente para la seguridad social, tiene que permitirse el retiro total del ROP, ¿verdad? Bueno, tenemos el famoso cuento de la interpretación del reglamento de la SUPEN con ASIF, ¿verdad? Que es la famosa regla del 10%, que en la práctica lo que hemos tenido es que gracias a esta regla y a este reglamento y a esta interpretación discriminadora, las personas que tienen montos de ROP bajos y pensiones básicas altas tienen derecho al retiro total. Todas las otras demás combinaciones tienen que acogerse a un plan de beneficios, ¿verdad? Ya sea un ROP bajo con una pensión básica baja, plan de beneficios, pensión básica baja con un ROP alto, plan de beneficios, y así sucesivamente. Solo aquellas pensiones básicas muy altas y que además hayan acumulado montos bajos del ROP son aquellos que tienen derecho a hacer el retiro total, y por eso es que muchos afiliados se encuentran realmente molestos por esta discriminación que genera este reglamento. ¿Y qué hemos tenido en la práctica? Bueno, que la fórmula que hoy tenemos es una fórmula que genera altas tasas de ganancias para las operadoras y montos bajos de pensiones complementarias, ¿verdad? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, evidentemente que es algo de lo que ya mucho se ha hablado, ¿verdad? Actualizar el tema de la tabla de mortalidad, ¿verdad? De los 115 años. Creo que el proyecto de ley incluye un retiro anticipado con una expectativa de vida distinta, ¿verdad? Los 80 y resto de años. Eso me parece relativamente positivo. Y el otro tema es ajustar las tasas de rendimiento, porque inclusive subiendo la tasa de rendimiento, 3, ok, ajustando la tasa de rendimiento del 3 al 4, y aquí no van a tener pérdidas, porque no han bajado tasas de rendimiento reales del 4.6. Subiéndola del 3 al 4, estamos hablando que las pensiones complementarias subirían hasta en un 20%. Y esto nos lo indicó nuestra propia operadora de pensiones, ¿verdad? La operadora de Vida Plena. Aquí nada más voy porque ya se me está acabando el tiempo, en el sentido de que en el 2016 el retorno sobre patrimonio promedio de las 6 operadoras fue del 25%, y las 3 que mostraron más retorno sobre patrimonio fue BN Vital con 41%, BCR Pensiones con 30% y el BAC muy cerca del promedio con el 25%. Entonces la fórmula genera jugosas ganancias para las operadoras y los afiliados recibiendo pensiones complementarias que no alcanzan. Esta preocupación es importante y la compartimos. Es cierto que ciertos afiliados pueden retirar el ROP y después hacer un uso inadecuado, por decirle de alguna forma, los recursos, pero la ANDE, evitando y previendo esta situación, está promoviendo campañas de educación provisional para que los afiliados que puedan hacer un retiro total hagan una correcta reinversión del ROP, y nosotros por lo menos, o al menos darles esas herramientas para llegar a eso, ¿verdad? El expediente, esta parte me parece positiva, pasemos a la siguiente. Creo que tiene 2 cosas no tan positivas, ¿verdad? El primer tema, poner el limitante del 20% sobre la pensión mínima otorgada por el IBM, ¿verdad? Porque aquí los que tengan una pensión complementaria por encima de 27,000 no van a poder hacer retiro total, y los que tengan por debajo de 27,000 sí van a poder. Sigue existiendo una discriminación, ¿verdad? Que no soluciona estructuralmente el problema. Y el tema del 2023, aquí el tema no es el retiro o no el retiro, aquí es el tema cómo hacer para que las pensiones complementarias funcionen en beneficio de los afiliados y no en perjuicio de los mismos, ¿verdad? El tema del 2023, 2035, bueno, es un poco complicado, pero a 2023 es una realidad que 3 años no cambian nada. Simplemente son 3 años para que la gente saque la plata y después de ahí el problema va a seguir siendo exactamente el mismo. Tenemos propuestas estructurales, ¿verdad? Que dentro de estas, como ya se me está acabando el tiempo, solo voy a mencionar la 3, que me parece muy importante, y gracias a la operadora de pensiones nuestra, Vida Plena, ¿verdad? Que nos hizo llegar algunas de las propuestas vía oficio, ¿verdad? Ante unas consultas que nosotros le planteamos, y coincidimos plenamente. Necesitamos transformar
el sistema del ROP de un sistema de capitalización individual hacia un sistema de capitalización colectiva. ¿Para qué? Para solidarizar precisamente un fondo que fue creado con una lógica de lucro privado y no de solidaridad real ante la seguridad social. Y las reformas paramétricas que ya mencioné, las tasas de rendimiento, los 115 años, bueno, por ahí que se distinga entre pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez, y una propuesta muy interesante que es poner como límite la línea de pobreza definido por el INEC. Entonces, ninguna pensión complementaria puede ser menor a los 110.000 colones, que puede ser discutible, pero es un parámetro, 110.000 colones que define el INEC como línea de pobreza, y en dado caso que sea menor, se permita entonces un retiro total para que las personas puedan disponer de sus recursos. Y robándome un minuto, que creo que es lo más importante, porque aquí el tema nuevamente no es el retiro, no el retiro, aquí es cómo salvamos los verdaderos fondos de pensiones solidarias, que es el primer pilar, no el segundo pilar. Bueno, yo propongo eso precisamente, que salvemos esos fondos solidarios, que salvemos al IBM principalmente, que es el fondo que ayuda a las personas en peores condiciones socioeconómicas en Costa Rica, que revirtamos este proceso de privatización que comenzó en el año 2000, que seamos el país número 19 de América Latina y Europa que ha revertido ese proceso, y que finalmente, pues bueno, pongamos los regímenes de pensiones en Costa Rica al servicio de la gente y no al servicio del capital financiero. Muchas gracias.